Buen día, muchas gracias por asistir a esta 12ª clase del curso La Santa Misa, su celebración en el rito romano. Hoy llegamos a la última clase en el desarrollo de la exposición de las partes del rito. Hoy nos toca considerar los ritos de conclusión o despedida. He puesto un doble título, conclusión, despedida. Y vamos a detenernos de entrada a reflexionar un poquito en esto. La parte que hoy nos toca es, desde el punto de vista ritual, la más breve, la más concisa de toda la misa. Constituye uno de los extremos de la celebración litúrgica de la Santa Misa. El extremo inicial lo hemos visto en la clase pasada, los ritos de introito. Es el ingreso en la celebración. Y hoy nos toca lo que sería estructuralmente el correspondiente o paralelo final, ¿no? La conclusión de la celebración. Este aspecto de la ritualidad litúrgica conviene profundizarlo empezando por entender qué es lo que se hace aquí. Primero que nada, tenemos ese nombre de despedida. Es un nombre que recurre en los estudiosos de la liturgia, es la despedida o los ritos de despedida. El término despedida de suyo no hace alusión más que a la acción y al efecto de despedir. Y varía enormemente de connotación según de qué despedida se trate, ¿no? Uno puede despedir a alguien que se va de viaje, de vacaciones, ¿no? Y es una despedida alegre. Uno puede despedir a alguien que se retira de su trabajo y es una despedida ya que mezcla lo nostálgico y melancólico con cierta alegría también. Uno puede usar la palabra despedida para referirse a los ritos funerarios. Se despide a alguien que ha fallecido y entonces ya la despedida es luctuosa, ¿no? Se tiñe de luto. O sea, con decir despedida decimos muy poco. Eso es lo que quiero aclarar. Tenemos que aclarar a quién se despide y por qué. Y cuando hablamos de la despedida como término de la celebración litúrgica de la Santa Misa, ¿a quién se despide? Y la respuesta es clarísima. Se despide a la asamblea de los fieles que se ha reunido para celebrar la Santa Misa. Es esa asamblea la que es despedida. ¿Qué quiere decir que es despedida? Que se le anuncia que todo lo que había que hacer se ha hecho. Y por lo tanto, esa congregación, esa reunión, esa asamblea puede disolverse. Esta es la despedida. Ya se ha hecho todo lo que había que hacer, pueden volver a sus actividades habituales, pueden volver a sus casas. Este es el sentido primario de la acción de despedir. Esto que debíamos hacer ya está completo, ya se ha realizado totalmente. Y ahí está el por qué se despide. ¿Por qué se despide a la asamblea? Porque la celebración que había que realizar, porque los ritos que había que llevar a término, ya se han consumado por entero, ya están completos. Ya se han realizado íntegramente, ¿no? La completud de la celebración es el fundamento de la despedida. Ya todo lo que había que hacer se ha hecho. El fundamento entonces de la despedida está en que la celebración ya se ha realizado completamente. Y a esto alude el otro término que he usado aquí, que es conclusión.
son ritos de conclusión. La palabra conclusión es un término que deriva del verbo latino que significa cerrar. Claudere es cerrar, terminar. Y conclusión es un derivado de ese término, ¿no? Conclusión es decir cierre. O lo mismo que podríamos decir clausura, ¿no? Se ha cerrado, se ha concluido, se ha clausurado. Esto hace alusión claramente a la razón o fundamento de la despedida. Es despedida la asamblea porque los ritos de la Santa Misa se han concluido, están ya plenamente realizados. Esta es la primera inteligencia que tenemos que tener del asunto. Pero a partir de aquí cabe profundizar en varias direcciones. Solamente vamos a hacer un esbozo, un ensayo de esto. Primera profundización. Hemos dicho que la asamblea es despedida, ¿no? Y por lo tanto puede disolverse. Ahora, en realidad, esa asamblea es la Iglesia. Y la Iglesia no se disuelve por la simple disolución de la asamblea litúrgica. Es claro esto, ¿no? Es decir, el sujeto real de la celebración es la Iglesia. Y la Iglesia está antes, está durante la celebración y está después. Es un sujeto permanente. No existe solamente durante la celebración. Por lo tanto, esto es clarísimo en el sentido siguiente. Si no existiera previamente, no habría quien pudiese formar la asamblea de los fieles para la celebración. Y si no existiese después, no existiría el fruto real de la celebración en los fieles. De manera tal que hay una continuidad del sujeto actuante. Pero también es cierto que esa reunión en particular, que es la congregación de los fieles para la celebración de la Santa Misa, esa reunión sí se disuelve. Está claro. Tiene que congregarse en un lugar determinado a una hora determinada y, cumplidos los ritos sagrados, entonces la asamblea puede disolverse. Esto nos lleva a reflexionar en la finitud que tiene el acto mismo de la celebración. La celebración se hace en cierto lugar y en cierto tiempo. Es una acción concreta, limitada en tiempo y en espacio. Pero esto no es obvio, se podría preguntar. Es obvio, pero al mismo tiempo es obvio también que la celebración tiene una trascendencia que va mucho más allá del tiempo y el espacio. O sea, lo que acontece en la celebración trasciende el tiempo y el espacio. Porque lo que celebramos allí, volvemos a nuestras primeras clases, ¿no? Es el sacrificio de la alianza nueva y eterna. El mismo sacrificio que Cristo realizó en la cena, en la cruz y en la resurrección. Ese es el sacrificio que se representa, se actualiza, se conmemora y se realiza de modo incruento en la celebración de la Santa Misa. Ese acontecimiento concreto y acotado en el tiempo y en el espacio es, sin embargo, desde el punto de vista de su proyección vertical, por decirlo de alguna manera, de valor y de realidad infinitas.
e incluso visto temporalmente también, porque su eficacia va mucho más allá en sus efectos, en los efectos de la gracia que se realiza en el misterio y que se comunica en el misterio, va mucho más allá de ese espacio y de ese tiempo. Por lo tanto, para entender bien esta despedida, hay que pensar la relación que tiene ese tiempo y ese espacio con otro tiempo y otro espacio. O más bien, con lo que podríamos llamar analógicamente el espacio del reino y el tiempo del reino, que en definitiva es la eternidad. Entonces, esa despedida adquiere en esta perspectiva una significación muy peculiar, ¿no? Porque es concreta disolución de esa asamblea que se ha congregado para celebrar esa acción. Pero al mismo tiempo, los que se separan en ese momento quedan unidos de una manera muy profunda y más profunda que cualquier otra, podríamos decir, en el misterio. Hay una continuidad de la celebración que va más allá de lo visible. Porque si se ha participado del misterio, se vive en el misterio. Aquí podemos retomar esa frase que hemos recordado al comienzo de este curso, que enseña que la Sagrada Liturgia es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Y si nos despedimos del centro de lo que es esa fuente y cumbre, porque a su vez la Santa Misa o la celebración eucarística es el centro de toda la vida litúrgica. Si nos despedimos de ese centro, ¿nos despedimos de qué? Nos despedimos de ese lugar y de ese tiempo concreto de la celebración. Esto es lo que hay que entender. Pero al mismo tiempo nos encontramos con la continuidad del misterio. Esto es lo que quiero que se advierta. No es una despedida en la cual el sujeto real y concreto de la celebración desaparezca. Diríamos más bien que se transforma, ¿no? Adquiere otra configuración, pero persiste en su esencia, porque lo que los une a los que se han congregado allí es la fe de la Iglesia, es la esperanza del reino consumado, o sea, de la bienaventuranza eterna, es el ágape divino, o sea, la caridad participada. Porque es en esa caridad que nos hemos congregado para hacernos partícipes del misterio sacrificial de Cristo, que es un misterio de caridad, que brota del ágape infinito que es Dios. Esta línea de reflexión que propongo se puede complementar con otra que hace hincapié precisamente en el otro nombre que he usado, no la despedida, sino la conclusión. La conclusión indica que ese misterio litúrgico se ha celebrado completamente, como decíamos, está ya íntegramente realizado. Y de nuevo nos encontramos con una paradoja acá, porque eso que se ha realizado íntegramente, al cabo de cierto tiempo cronológico, se volverá a realizar. Y se volverá a realizar, y se volverá a realizar. Es decir, es una completud, pero es una completud en el tiempo. Y por lo tanto no es la completud definitiva y última. Así como
la despedida nos tiene que hacer pensar en la trascendencia eterna de lo temporal. La conclusión, la completud, nos hace pensar como en dirección complementaria, podríamos decir, en la temporalidad como necesitada de continuación. Es decir, esa celebración no agota nuestra necesidad de celebrar. ¿Por qué? Y porque estamos en el tiempo, porque todavía no hemos llegado. Caminamos en fe, como dice San Pablo, y en esperanza, podríamos agregar. Es decir, somos viadores, y en el estado de viadores no hemos alcanzado la consumación final o definitiva. Por lo tanto, a pesar de que nos hemos acercado al misterio que celebran eternamente los ángeles en el cielo, los ángeles y los santos, y hemos comunicado con los ángeles y los santos que ya han pasado de este mundo, habría que decir que eso es real, es realidad de la celebración eucarística, ¿no? Hemos entrado en comunión con los ángeles y con los santos para proclamar la gloria de Dios, por Cristo, con Él y en Él. Pero nosotros todavía no hemos llegado. Estamos en el tiempo y por lo tanto esa conclusión es una conclusión parcial. Está completa la celebración, claro que sí, pero no agota lo que hemos de celebrar en el tiempo. Cada celebración requiere otra nueva y otra más hasta que el tiempo se acabe. Mientras estamos en el tiempo, la celebración debe ser renovada, reiterada. Cada una es una celebración distinta, ciertamente, ¿no? Pero hay una reiteración precisamente del mismo rito. Los mismos ritos sagrados se han de reiterar. Y eso es de la economía del tiempo. De la misma manera que tenemos que tomar agua cada día, nutrirnos cada día, ¿no? El tiempo exige esta renovación constante de lo mismo. La despedida de la misa tiene una ritualidad que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a concentrarnos exclusivamente en el rito romano, que es el objeto de este curso. Y como ustedes verán en el esquema, hemos puesto allí, en relación con el ritual de conclusión o despedida en la misa de rito romano, 6 elementos distintos. El primero de los cuales se titula la Oratio super populum y las benedicciones super populum. Ahí ya empieza a aparecer uno de los elementos que encontramos en todos los ritos antiguos, en todos, sin excepción, en relación con la despedida. Y es lo que llamamos bendición. ¿Está claro? Hay un gesto de bendecir. En los distintos ritos eso se realiza de distinta manera. Ahora vamos a ver cómo es en el rito romano. Y hacer una breve historia de cómo ha sido. Porque el tema de las bendiciones en el rito romano tiene una historia compleja. El elemento más antiguo de las bendiciones es lo que hemos puesto allí. Se llama oratio, u oraciones en plural, oratio super populum y benedictio super populum. Ahora enseguida vamos a precisar qué es eso. En segundo lugar está la acción de despedida. ¿En qué consiste la acción de despedida? En que el oficiante principal de la celebración se vuelve hacia la asamblea, la saluda
y usa una fórmula para indicarle que puede marcharse, que puede irse. Es la fórmula de despedida. En el rito romano, esa fórmula, como está atestiguada ya en los antiguos sacramentarios y se ha conservado siempre, es ite missa est. Ite no es otra cosa que el imperativo del verbo ire, ¿sí? Idos. Id. Ite. Ite en castellano da id, clarito, ¿no? Id. Missa est. Expresión difícilmente traducible. Porque missa est es una expresión latina formularia que ha dado lugar a amplísimos comentarios de los liturgistas a lo largo de los siglos. ¿Qué significa el missa est? Ya lo dijimos esto al hablar del nombre de la misa. ¿Recuerdan? No voy a volver a eso. Pero el significado primario de la fórmula missa est es una fórmula de valor formal y jurídico para señalar que una reunión ha realizado su objetivo y se puede disolver. ¿Está claro? Missa est es ya se ha realizado lo que había que realizar, se ha hecho lo que había que hacer, es hora de la despedida. Listo. Eso es el significado primario que tiene la fórmula. Y se usó inclusive en la antigüedad romana y luego en la corte bizantina como fórmula para disolver asamblea. ¿Sí? La asamblea ya ha cumplido con su fin, ya todo está, lo que había que hacer, lo que había que realizar está hecho, es la hora de la despedida. Missa est. Esta fórmula existe, insisto, en los antiguos sacramentarios, en todos los misales aparece tal cual, ite missa est, la conserva el misal de 1570, la conserva también el de 1969, ite missa est. En castellano se ha traducido de una manera que no es literal. Porque nosotros estamos acostumbrados a oír en castellano, podéis ir en paz, como equivalente de ite missa est. El vayamos en paz, procedamos en paz, es una fórmula típica de los ritos griegos, del rito bizantino, del rito copto. En los ritos de lengua griega, los ritos antiguos, apostólicos de lengua griega, la fórmula común de despedida es básicamente esa, ¿sí? Vayamos en paz, procedamos en paz. Pero en esta formulación castellana de la traducción del ite missa est, podríamos decir que hasta cierto punto es una traducción. ¿Por qué hasta cierto punto es una traducción en sentido propio? Porque lo que está explicitando es la consecuencia del significado de la fórmula. ¿Se entiende? La consecuencia del significado de la fórmula. Si la fórmula significa se ha hecho todo lo que había que hacer, consecuencia de eso es que estamos en paz, ¿no? Y nos podemos ir en paz. Es la consecuencia profunda, ese poder ir en paz, ¿no? Es la consecuencia profunda del haber hecho lo que había que hacer. ¿Sí? Es decir, lo que era justo y necesario hacer, ¿no? Lo que era digno y justo hacer, eso se ha hecho. Y por consecuencia podemos ir en paz. Entendida en ese sentido, es una traducción de la fórmula latina tradicional, por su consecuencia. De hecho, cuando un
romano antiguo, o cuando un cristiano de los primeros siglos oía esa fórmula, ite missa est, ¿qué sentía? ¿O qué experimentaba? Esto, que se podía ir en paz, ¿no? Porque ya lo que había que hacer estaba hecho. Ite missa est. La fórmula griega, en cambio, si bien significa esto, también hace hincapié en que, como hemos participado del misterio de Cristo, nos vamos en la paz de Cristo. ¿Está claro? O sea, es un sentido teológico distinto este, ¿no? Es otra salutación de despedida. Bien. No que sean cosas opuestas, al contrario, estoy diciendo que hay otro matiz allí, ¿no? Pero en el fondo coinciden, porque el ite missa est dicho en cristiano, ¿qué significa? Que hemos hecho lo que debíamos hacer por Cristo, con Él y en Él. Y por lo tanto, ese irnos en paz es irnos en su paz, que se nos ha dado durante la celebración, ¿no? El tercer elemento, ¿cuál es? Disculpen, en la tradición del rito romano, la despedida ite missa est, con el correr de los siglos, se hizo, al principio es la despedida común, después se hace propia de las misas que tienen gloria, en las que se canta el himno de gloria, es decir, misas de domingo, de solemnidades y fiestas, ¿no? Mientras que en las misas que no tienen gloria, la despedida, en lugar de ser ite missa est, pasa a ser benedicamus Domino. Bendigamos al Señor. En cualquiera de los dos casos, la respuesta de la asamblea es la misma. Deo gracias. Es decir, gracias sean dadas a Dios o demos gracias a Dios. ¿Está claro? Deo gracias. La fórmula benedicamus Domino destaca algo que también está implícito en el ite missa est. Si el ite missa est significa, como hemos dicho, que ya todo se ha realizado como se debía, ¿cuál es la actitud que espontáneamente surge? Y la de bendecir al Dios que nos ha permitido hacer lo que debíamos hacer. ¿Está claro? Porque, atención, eso que hemos hecho lo hemos hecho por Cristo, con Él y en Él. Y sin Él es imposible, ¿no? Entonces, nada más adecuado que bendecir a Dios que nos ha dado la bendición de realizar la celebración. ¿Se entiende? Y eso se refuerza con la respuesta. Deo gracias. A Dios sean dadas las gracias, ¿no? Demos gracias a Dios. Ese dar gracias a Dios rubrica el sentido eucarístico de toda la celebración. Porque toda la misa es una Eucaristía en el sentido de acción de gracias. Ese Deo gracias final, ¿no?, de la conclusión, con que el pueblo responde al ite missa est o al benedicamus Domino, rubrica, le pone el sello final a la actitud eucarística, que es la de toda la Santa Misa y con la que se cierra la misa. Hay que salir de allí con acción de gracias, con una acción de gracias inagotable, inacabable. Se dice en dos palabritas, ¿no? Deo gracias. Pero ese Deo gracias tiene que colmar toda nuestra existencia. Si lo entendemos realmente, si participamos en él profundamente, ese Deo gracias debe colmar la existencia entera. Toda acción nuestra pasa a ser eso, ¿no? Dar gracias a Dios por haber participado en el misterio.
Advirtamos también que ese benedicamos Domino hace correlación con la otra bendición de la que hablamos de entrada, ¿no? Ya voy a volver a la bendición. Mencioné la bendición antigua, que es la de la Oratio Super Populum o la Benedictio Super Populum. Pero después aparece la otra fórmula de bendición, que es la que se conserva en la liturgia del rito romano. La bendición. Esa es una bendición descendente. El oficiante implora la bendición de Dios sobre la asamblea, ¿está claro? Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una bendición que de Dios desciende a nosotros. En cambio, en la fórmula de despedida, el oficiante dice benedicamus Domini, o sea, bendigamos a Dios. A esa bendición que desciende sobre nosotros respondemos con nuestra bendición. Es el ritmo total de la bendición, descendente y ascendente. Porque hemos sido bendecidos, bendecimos, como partícipes de la bendición que desciende sobre nosotros. Profesor, Sí. por eso el sacerdote pide que inclinemos la cabeza. Ahora vamos a ir a eso. Sí. Ahora vamos a ir al gesto de la inclinación de la cabeza. Inclinad vuestras cabezas para la bendición. Sí, ya vamos a esto. Tenemos entonces, primer elemento, oración sobre el pueblo, o bendición sobre el pueblo. La acción de despedida. Tercero, la despedida del altar. Si ustedes recuerdan, en los ritos de entrada, cuando el sacerdote sube hasta el altar, dijimos que besa el altar, se inclina profundamente sobre el altar y besa el altar, besa la mesa del altar, ¿no? Ese es el saludo inicial del altar. A lo largo de toda la celebración litúrgica en el rito romano hay otras inclinaciones sobre el altar y besos al altar. Pero acá tenemos el beso último. Que en el ritual del misal de 1570 está duplicado. 2 veces. Pero el beso más antiguo es el que está asociado a la despedida del altar. El oficiante que ha subido al altar para celebrar los sagrados misterios ahora se va, se retira, ¿o no? Entonces no solo despide a la asamblea, sino que se despide él del altar. ¿Sí? Y el gesto primario de esa despedida es el beso al altar. ¿Está claro? Y junto al beso del altar aparece una oración que está registrada ya en los sacramentarios de los siglos 8, 9, que es la oración Placeat tibi, que el celebrante dice en voz baja, como oración secreta, propia de él. ¿Sí? Dice la oración Placeat tibi Sancta Trinitas obsequium servitutis me. Séate grato, Santa Trinidad, el obsequio de mi servidumbre. Y concede, presta, ut sacrificium quod oculis tue majestatis indignus obtuli, que el sacrificio que yo indigno he ofrecido ante los ojos de tu majestad, te sea aceptable. Para mi bien, para el de todos por los cuales lo he ofrecido, sea, según tu misericordia, propicio por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Está claro? Bien, esta oración es una oración que podríamos llamar es la última encomienda del sacrificio que se ha consumado, ¿no? Que este sacrificio te sea agradable, placeat tibi, así empieza la oración, ¿no? Y sea de provecho, según tu misericordia, para todos, para mí y para todos aquellos por los cuales lo he ofrecido.
Esa es la esencia de esta oración, que está puesta en el misal de 1570, no está en el de 1969. Es una oración de salida, claramente, de conclusión, también de despedida, y está perfectamente en orden, digamos así, cuando está unida al beso del altar, ¿no? Besa al altar para despedirse y dice esto, ¿no? Y lo dice, insisto, en secreto. Cuarto elemento es la procesión de salida. ¿Qué es esto? Y bueno, ahora ya es una acción propia de ¿quién? Del oficiante y de los ministros del altar, ¿no? Que salen en procesión. Se retiran del altar y del presbiterio. Esta procesión de salida a diferencia de lo que pasa con la procesión de entrada, no va acompañada en el ritual del rito romano por ninguna antífona ni canto sálmico en particular. Es decir, no queda ligado a un cierto canto en particular. Se hace, por lo tanto, en silencio, en principio. ¿Sí? Lo cual de alguna manera es un gesto que destaca que la celebración ya ha concluido, ya ha terminado. Sin embargo, quinto elemento que tienen ustedes allí, hay ritos asociados a la salida. Porque si uno va al antiguo Ordo Romanus primero, que es la forma más antigua que conocemos de celebración de la misa papal, precisamente cuando el Papa empieza a retirarse, es decir, a salir del presbiterio, del altar, ¿no? Empiezan a acercársele distintas categorías de personas que le piden la bendición. Primero los otros obispos que hay presentes, después presbíteros, después diáconos, después los otros ministros del altar, después las personas del pueblo que estaban en lugar privilegiado cerca del presbiterio, ¿sí? Y todos le van diciendo lo mismo. Le piden, Señor apostólico, tu bendición. Y él contesta, el Señor nos bendiga. Y se le contesta, amén. ¿Está claro? Esa es la primera descripción que tenemos de la bendición al final de la misa. Que va, por lo tanto, asociada ¿a qué? A la procesión de salida. ¿Está claro? Bien. Este detalle histórico es lo que nos permite entender, en el fondo, por qué en el orden de los sacramentarios romanos y de los misales posteriormente, la fórmula de despedida, ite missa est, está antes de la fórmula de bendición. ¿Está claro esto que digo? Sí. Porque desde el presbiterio ha hecho la despedida, ite missa est. Empieza a salir, baja, y ahí empiezan las bendiciones, ¿sí? Todas estas fórmulas de bendiciones de la misa papal antigua dan origen a lo que podemos llamar la bendición final de la misa, que como la registran los misales posteriores, ya a partir del siglo XI, XII en adelante, es una fórmula simple de bendición, una sola
para todos. La fórmula común, ¿cuál es? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Os bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a eso se contesta, amén. Esta fórmula va acompañada por un gesto. ¿Cuál es el gesto de bendición que acompaña esta fórmula? Acá hay una pequeña variación desde el punto de vista histórico que la refiero y la comento brevemente. Las fórmulas, fíjense, esta bendición no es lo que yo puse como elemento primero, que es la oración sobre el pueblo, oratio super populum. La oratio super populum es una oración de intercesión que se entiende primariamente como una bendición. Esa es anterior al ite missa est. Es una última oración que hace el celebrante. El diácono antes de la oración pide, y si no lo hace el oficiante, si no hay diácono, por supuesto, a todos los presentes que inclinen sus cabezas para recibir la bendición. ¿Está claro? Acá viene la fórmula. Ya con la oratio super populum. Y todos inclinados, entonces el oficiante dice la oración sobre el pueblo. Esa oración se conserva en el misal de 1570 para el tiempo de Cuaresma. Culmina las misas del tiempo de Cuaresma. ¿Por qué en los otros tiempos del año no y por qué sí en Cuaresma? Sobre eso los liturgistas han elaborado conjeturas. La respuesta es que nadie lo sabe, ¿sí? Existen opiniones varias sobre el tema. Si ustedes van a los historiadores de la liturgia, encontrarán esas opiniones. Yo no me voy a detener en eso. Pero lo que sí señalan es que esa restricción al tiempo de Cuaresma puede ser entendida como la permanencia en ese tiempo del año litúrgico de una realidad más antigua que después se modifica. Porque en el tiempo de Cuaresma hay muchas cosas que son arcaizantes. No solo eso. Hay rasgos arcaicos de la liturgia, digamos, del tiempo cuaresmal. Contra esto hay liturgistas que sostienen que no, que el hecho de que se hiciese en tiempo de Cuaresma es que además de tener el carácter de una bendición, tiene el carácter penitencial. Esa oratio super populum. Bien. No que fuese una oración meramente penitencial, sino que es una bendición, pero una bendición penitencial. Una bendición, primero, originalmente dirigida a los que hacían penitencia pública durante el tiempo de Cuaresma. Y después a todo el pueblo cristiano que está en tiempo de penitencia, porque la Cuaresma es tiempo penitencial. Bien. El gesto ahí, yo planteé el tema del gesto y por eso volví a la oratio super populum. ¿Cuál es el gesto ahí? Que el oficiante extiende las manos, extiende los brazos y bendice al pueblo de esa manera. ¿Está claro? Con los brazos extendidos. Es una especie de imposición de manos sobre toda la asamblea. ¿Está claro? En cambio, la bendición de salida, ¿no?, va acompañada de otro gesto, que es la señal de la Santa Cruz. ¿Sí? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, y al decir Filius signa con el signo de la cruz a toda la asamblea, et Spiritus Sanctus. A lo que se contesta,
Amén. ¿Cuántas veces hace la señal de la cruz? Sobre esto, los sacramentarios y misales nos traen costumbres diversas, como suele pasar. O una vez, que es lo que va a permanecer, para todos los casos en que sea un sacerdote, un presbítero el que da la bendición, o 3 veces. Es decir, cuando nombra cada una de las divinas personas, hace una señal de la cruz, ¿sí? Y en orientación distinta. ¿Está claro? Eso va a quedar para el caso en que la bendición la dé un obispo, como privilegio de la bendición episcopal. La fórmula de la bendición episcopal también es parcialmente distinta. Porque es benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. ¿Sí? La bendición del Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. A lo que de nuevo se contesta, amén. Bien. Todo el rito de despedida varía claramente en las misas de difuntos. ¿Sí? No hay ite missa est, se dice requiescat in pace, a lo que se contesta amén, y tampoco hay bendición. ¿Sí? Advirtamos, si uno en lugar de hacer meramente historia, ahora vamos a retornar sintéticamente sobre todos estos elementos, pero primero quiero terminar. Al rito de salida se añade otra, segunda cosa, segundo añadido que ponemos aquí. La bendición con una perícopa evangélica. Lo que se llama también en el rito romano el último evangelio. Si ustedes van al misal de 1570, que recoge para esto un rito que no era muy antiguo para esa época, ahora lo vamos a precisar. Después de haber hecho la bendición, ¿qué hace el celebrante? El oficiante. Va al lado del evangelio, ¿sí? Al que se ha trasladado el misal, y lee, si bien lo hace precedido con las fórmulas habituales para iniciar la proclamación del evangelio, pero lee simplemente el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Cómo aparece este rito? Según los historiadores de la liturgia en general, esto procede remotamente de una devoción popular, que era el uso corriente que se hacía del Evangelio, del prólogo del Evangelio según San Juan, como texto de bendición. El proclamar o el pronunciar sobre alguien el prólogo dicho de memoria era entendido como una bendición. Recordemos que este texto es una síntesis del misterio pascual de Cristo, ¿no? Que arranca del misterio de la Trinidad, va a la encarnación, expone el misterio salvífico que opera la encarnación y finalmente nos muestra el retorno al Padre por el único que lo conoce, ¿no? Él es el único que lleva al
Padre, es decir, el Logos encarnado, de quien vienen la gracia y la verdad. Ese prólogo sublime que tiene el Evangelio de San Juan ha sido entendido en la piedad cristiana popular como una fuente de bendición con solo pronunciarlo, ¿sí? Con solo proferirlo. Partiendo de esto, entra en las costumbres de la salida de la misa. Pero cuando entra como algo que dice el sacerdote mientras sale o mientras se desviste. Es decir, mientras se saca las vestiduras litúrgicas. ¿Está claro? Como algo que dice mientras va saliendo, aparece ya como una costumbre ritual en la orden de predicadores en el siglo XIII. Recordemos que la orden de predicadores tiene su propio misal, ¿no? Porque cuando se promulga el de 1570, se respeta los misales que ya tengan uso probado durante 200 años o más. Y ahí entra el misal propio de la orden de predicadores, por ejemplo. Bien. En otros usos del rito romano, el rezar el prólogo de Juan al final no aparece para nada, ¿eh? No existió nunca. El misal curial también lo incorpora y por eso pasa al de 1570, ¿está claro? Que lo convierte en norma litúrgica. Había sido hasta así más bien una cosa de devoción, digamos así, ¿no? Una costumbre devota. Y el misal de 1570 lo incorpora como una norma. Manda que así se haga, ¿no? ¿Se hacía en toda la cristiandad, profe? No en todos lados, no. El propio de No, lugar. se hacía en ciertas regiones, en ciertos lugares, en ciertas órdenes, ¿sí? E insisto, el uso dentro de la misa, así como oración de bendición final, está registrado a partir del siglo XIII, ¿no? XII, XIII, no antes de eso, ¿sí? Esto lo llama el último evangelio, ¿no? En el misal de 1570, insisto. Que en ese caso lo que está haciendo es poner un elemento que para esa época era bastante nuevo, insisto. Está claro lo que digo. No es un elemento de la tradición antigua del rito romano. Pero que además, si se lo entiende bien, hay que entenderlo en este sentido. Es una suerte de bendición, ¿no? El proferir ese texto es una última bendición o es otra manera de bendecir, ¿no? Esta memoria del misterio de Cristo, ¿no? Verbo encarnado y redentor, al final de la misa, mediante el texto de San Juan, es otra forma de derramar sobre el pueblo la bendición. En tercer lugar, ¿qué otra cosa se añade? Salmos y oraciones de acción de gracias. Salmos o cánticos tomados de la Escritura y oraciones de acción de gracias, que el oficiante va rezando mientras sale y termina de rezar cuando llega a la sacristía. ¿Está claro? Por eso lo puse acá como ritos asociados a la salida. ¿Está claro? Y que nunca adquieren carácter de ritos públicos. Y si ustedes van al misal de 1570, figuran como oraciones para después de la misa. ¿Sí? Oraciones de acción de gracias para después de la Santa Misa. Y ahí encuentran el cántico de los tres jóvenes en el horno de Babilonia, tomado del libro del profeta Daniel, ¿sí? El que llamamos Benedicite, porque así con esa palabra latina empieza, ¿no?
el Benedicite, que se canta siempre en el oficio divino para las laudes de los domingos y de los días de solemnidad o de fiesta, ¿sí? En las laudes festivas siempre figura como cántico el Benedicite, ¿sí? El Benedicite, bendecid, ¿no? Es una invitación a todas las criaturas a bendecir a Dios, ¿no? A todas las criaturas del cielo primero, a todas las criaturas de la tierra después y al pueblo de Israel en tercer lugar, ¿sí? Bendecid, bendecid, bendecid. Ese es el Benedicite, ¿no? Y parece una cosa muy apropiada para el final de la misa, ¿no? Habiendo celebrado la Santa Misa, el oficiante que sale reza el Benedicite, es decir, invita a toda la creación a bendecir a Dios. Ya la ha invitado a la asamblea solemnemente, ¿o no? Si es día de fiesta, dijo, ite missa est, pero si no, dijo, benedicamus Domino, ¿sí? Bendigamos al Señor. Y ahora reza el Benedicite, Benedicite. Muy bien. También se reza el Salmo 150, que también es un salmo de alabanza, ¿no? Laudate. Es el último salmo del Salterio, 150. Bien. Estos textos ya, como dice el título, son acción de gracias para después de la misa. ¿Está claro? O sea que esto se entiende como algo que reza el oficiante cuando la misa ya terminó. Para después de la misa. Acá viene toda una complejidad de la salida, ¿no? He dicho que no hay un canto que ritualmente la acompañe, ¿no? Eso de alguna manera a lo largo de los siglos se ha sentido como una falta, ¿no? Y entonces se lo ha compensado ¿con qué? Con algún canto que se canta, lo canta el coro, lo canta el pueblo, ¿no? Mientras el celebrante está saliendo o después que salió. Estos son costumbres, ya no forma parte del rito, ¿está claro lo que digo? Son costumbres asociadas a la liturgia. No es parte de la acción ritual, no es parte del rito. Pero son costumbres que a la medida que se hacen norma, podríamos decir que son cierto rito. Es tradición española, por ejemplo, cantar al final un cántico mariano, un cántico dirigido a la Santísima Virgen María, ¿no? Que viene a ser como un canto final, de despedida, ¿no? Insisto en que esto no está formando parte del rito litúrgico, ¿está claro? Es una costumbre piadosa. Y posterior a la misa, podemos decir. ¿Sí? Posterior a la misa. Bien. Otra cosa que es posterior a la misa y que no forma parte del ritual de la misa propiamente son las oraciones imperadas que mandó primero Pío IX para la diócesis de Roma, después León XIII las extendió a toda la Iglesia Universal para rezar delante del altar una vez que se terminó la misa, ¿no? Esas oraciones imperadas para tiempos de necesidad, de dificultades para la Iglesia, ¿no? Que son Tres Ave María, Salve Regina, después
Deus refugium nostrum et virtus, y finalmente Sancte Micael Arcángel defendenos imprelio, ¿no? Esas oraciones son una cosa fuera de la misa, posterior a la misa, no forman parte del rito de la misa. Incluso estaba señalado que preferentemente se rezasen en lengua vulgar para que toda la gente presente las rezase con el oficiante. Y son algo introducido a fines del siglo XIX, está claro. Hago esta precisión histórica simplemente para que se advierta que cuando se habla de la misa tradicional o de los ritos tradicionales hay que tener cierto rigor, ¿sí? Y no incluir cualquier cosa bajo esa denominación. Existe el rito tradicional romano, por supuesto, existe la tradición ritual romana, venerabilísima y antiquísima, en sus elementos esenciales de origen apostólico, ¿está claro? Pero pretender que todos y cada uno de los detalles de la misa, como se celebra según el misal de 1570 o según el misal de 1962, es sin más la tradición ritual romana, es desconocer lo que es la tradición del rito. Hay elementos de distinto carácter, evidentemente, y de distinta procedencia histórica. Bien. Con esto ya tenemos cubierto el tema, básicamente. Y lo que vamos a hacer ahora nada más es volver a una reflexión que inicié al comienzo de esta clase. Si uno toma el conjunto del ritual de despedida en la tradición romana, podremos decir que lo más destacado es su solemne austeridad, de nuevo. Es una despedida muy sobria, extraordinariamente sobria, diría. Primer elemento, la fórmula de despedida, ite missa est. Segundo elemento, el celebrante que se despide del altar con una oración secreta y con un beso al altar. Tercer elemento, la bendición al pueblo, ¿no? Y ahí se acabó. Ya está. Después la salida, la procesión de salida, que esa va acompañada también por el llevar hacia la sacristía ciertos elementos del sacrificio, ¿no? O dejarlo sobre el altar. Eso también ha variado con el correr de los siglos. Y también cómo se hacía la retirada de los vasos sagrados, por ejemplo. Bien. ¿Quién los llevaba? Eso no, es distinto según la misa la celebre solamente un presbítero o sea una misa pontifical o papal, obviamente, ¿no? Pero esa salida, esa despedida, es básicamente en silencio, según la ritualidad romana. ¿Está claro? Por eso digo que es una despedida solemne, pero sumamente sobria. Y podríamos decir que esta sobriedad expresa muy profundamente el sentido de la despedida. Porque es una despedida hasta luego, ¿no? Por hoy hemos terminado con esto, pero hemos de volver a realizar esta acción.
Por eso la despedida es sumamente sobria. Es una despedida silenciosa. El silencio es algo de lo que voy a hablar en clases próximas. El silencio en la liturgia es de una importancia extraordinaria, porque es la manifestación, es una de las manifestaciones del misterio, que debe ser respetada con sagrada reverencia. Así como el canto es una expresión del misterio, así como los gestos sagrados son una expresión del misterio y del asombro y del santo temor de los cristianos ante el misterio. Misterio grandioso, sublime, tremendo también y bellísimo. El silencio es también parte de esa expresión, ¿no? E incluso podríamos decir que la sobriedad de los gestos y de los ritos en la tradición romana forma parte de lo mismo, de la manifestación de la inagotabilidad del misterio y de la trascendencia radical del misterio respecto de cualquier acción humana. La Divina Liturgia de la Santa Misa, dice el Ite Missa Est, ha llegado a su conclusión. Ese final destaca, primero, la integridad de la celebración. Segundo, su unicidad. Todo lo que se ha hecho desde el comienzo hasta aquí es una sola cosa. Hay una única acción. Nos hemos reunido para ella y ahora ya está concluida. Hay una única acción fundamental, lo cual significa que todas las partes de la misa orbitan en torno al centro, es decir, a lo que llamamos en el rito romano el canon romano, cuyo centro es a su vez la consagración. Eso creo que ha quedado claro a lo largo de este curso, ¿no? Este carácter concéntrico de la celebración. Y he expuesto las partes de la misa con este criterio, ¿no? Partiendo del núcleo, que es el canon, después hemos visto lo que precede inmediatamente al canon, que son los ritos de ofertorio, y lo que sigue inmediatamente al canon, que son los ritos de comunión. Luego, hacia el comienzo, tenemos la antemisa. Pero la primera parte que consideramos de la antemisa, ¿cuál fue? La que está más pegada, digamos, al centro de la celebración. La proclamación de la Sagrada Escritura, es decir, los ritos de lección, las lecciones, toda la parte leccional. Y por último, los dos extremos, ritos de entrada y ritos de despedida que enmarcan el todo de la celebración. Esta arquitectura de la misa muestra una unidad total, ¿no? La celebración es un todo, desde el comienzo hasta el fin, y lo que hace que sea un todo es que tiene un centro en torno al cual todo lo demás orbita, a lo que lo demás se ordena y de lo que lo demás se deriva o desprende. ¿Sí? Ese centro, ese corazón de la celebración le da unidad al todo. Esa unidad es al mismo tiempo unicidad. ¿Qué queremos decir con esto? La celebración de la misa es la celebración siempre del único y mismo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, el sacrificio que ha redimido al mundo. Hay pluralidad de misas, ciertamente que sí, y bajo ese respecto el sacrificio de la misa es plural.
Pero esa pluralidad de misas celebran un único y mismo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, sacramentado, muerto en la cruz y resucitado. En la acción litúrgica se actualiza, se representa, se ofrece litúrgicamente ese sacrificio a través de una acción propiamente sacrificial. ¿Está claro? Cada una de esas acciones sacrificiales empieza y termina, porque está bajo la ley del tiempo, pero es participación de ese único sacrificio que trasciende todos los tiempos, porque la obra redentora de Cristo, tenemos que entender, no es menor que la de la creación del mundo. Eso dice la oración que se reza después de la primera lectura de la Vigilia Pascual, ¿sí? Recordemos que la primera lección de la Vigilia Pascual es el relato de la creación en el capítulo 1 del Génesis. Y al final, después de haber cantado el salmo correspondiente, la oración presidencial que dice que se nos conceda la gracia de entender que el misterio de la redención obrado por Cristo no es menor que la creación del mundo. Es la nueva creación que ha sido restaurada y trascendida, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estas consideraciones de orden teológico no son un apéndice a la consideración de los ritos de la Santa Misa. Los ritos de la Santa Misa arraigan en el misterio. Y si no, no son ritos de la Santa Misa. Los ritos de la Santa Misa son expresión, manifestación del misterio. Los ritos de la Santa Misa son la tradicional forma de encontrarse los cristianos con el misterio, generación tras generación. Con la clase de hoy ya terminamos la exposición de las partes de la misa, pero las 3 clases que nos quedan las dedicaremos a reflexionar en general sobre la ritualidad misma y sobre el rito romano, si ustedes tienen la paciencia de asistir en lo que queda del curso. Muchas gracias, será hasta la próxima.